Judith, ¿podemos seguir? ¿Ya está conectado el Facebook? Bueno, perfecto. ¿Compartir pantalla está bien ahí? Sí, se ve perfecto. Sí. Entonces ya voy a poner la presentación completa. Bueno, buenas noches para todos. Soy Judith Lieberman. Gracias por tus palabras, Rosana. Con Rosa tuvimos el gusto de conocernos cuando estábamos cursando en la URGIS en Porto Alegre, así que de ahí surgió esa amistad. Eh, Siempre me pareció muy admirable tu trabajo, Rosa. Recuerdo las temporadas largas que dabas allí en Porto Alegre para poder hacer tu postdoctorado, así que bueno, felicitaciones. Y nuevamente felicitarte por este proyecto maravilloso de estas jornadas, de estos encuentros, con profesionales de toda Latinoamérica para poder compartir entre todos, poder crecer. Así que felicitaciones a ti y a la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social, porque me parece que estas son las cosas que acercan a las personas. La pandemia no solamente cosas malas tiene, sino que tiene cosas muy buenas y nos ha permitido acercarnos a muchos que de otra forma estábamos como muy alejados, así que todas estas maneras de comunicarnos y de estar juntos hay que celebrarlas. Y bueno, Gracias gracias a a ti, todos. Judith. Gracias a ti y gracias a la buena voluntad de todos ustedes, que son grandes amigos. Gracias. Y sí, que hay que agradecer a todos, digo, por la generosidad, y bueno, creo que esa es la misión que tenemos algunos en esta tierra, ¿verdad? Así que digo, venimos aquí para aprender, para compartir, para crecer juntos y para dejar nuestro granito de arena en pos de la odontología para tener una mejor calidad de vida y una mejor sociedad. Bueno, buenas noches también a todos los que nos están escuchando. La idea es hacer una presentación, no es dar una clase, sino, digo, traer un poco de la evidencia científica y de lo que realizamos, de lo que hacemos. Abiertos totalmente al diálogo, cuando quieran interrumpir, pueden interrumpir, digo, que pueda ser dinámico, está bueno también, tú manejas eso, Rosa, si quieres. Y bueno, también aclarar que, bueno, traigo mis mayores aportes, y abierto a los soportes de cada uno de ustedes para que entre todos tengamos una linda noche. Bueno, como bien decíamos, el tema de hoy es el manejo de pacientes pediátricos con urgencias, un gran desafío y más durante este periodo de pandemia. ¿Y cuál es entonces la importancia en el escenario actual? Bueno, ya todos sabemos que estamos atravesando un periodo especial, estamos afectados por el SARS-2 que nos ha traído esta pandemia desde hace unos cuantos meses. Y esto ha generado una serie de cambios a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel económico y también desde lo profesional. Estamos enfrentando nuevos desafíos, pero a su vez también tenemos el optimismo porque nos ha permitido acercar abordajes que, si bien no son recientes, sino que estos abordajes existen desde antes de la pandemia, se han difundido más, ¿verdad? Se han generalizado más, hay gente que gracias a esto ha podido conocer esos abordajes que tienen una evidencia científica comprobada y que, bueno, queríamos compartir alguno de ellos un poco con ustedes. Volver a resaltar entonces también la oportunidad de profundizar el trabajo transdisciplinario que en el marco de este ciclo de conferencias que ha organizado la APOPS y continuar entonces este camino de lograr una mejor salud bucal para nuestra América Latina. Durante este periodo de la pandemia, la atención a los pacientes con urgencias ha ganado, ¿verdad?, una atención mayor, un espacio mayor, siendo muchas veces la única atención odontológica posible, ¿verdad?, o sea, la atención odontológica a pacientes con urgencias. Si bien ahora muchos de los tratamientos selectivos en muchos lugares ya se ha liberado, ¿verdad? E incluso
dentro de los países en numerosos centros de atención, tanto públicos como privados, en otros no, ¿verdad? Y es una situación que es muy dinámica, que va cambiando y frente a la que tenemos que estar preparadas. Trayendo un poco, a ver, que no cambie, ahí está. Trayendo un poquito de números en cómo se encuentra la situación de pandemia a nivel mundial, datos en el día de hoy nos hablan de 33 millones de casos a nivel mundial, con cerca de 1 millón de muertes. Y a nivel de mi país, a nivel de Uruguay, los datos epidemiológicos son bastante... Ay, disculpen el perro. Bueno, volviendo a los datos epidemiológicos, aquí en nuestro país, en Uruguay, representa un poquito la excepción. Aquí la pandemia, comparado con otras realidades, son números mucho más esperanzadores. Nosotros hasta ahora tenemos 2010 casos de virus de COVID, con infelizmente 47 muertes. Pero bueno, frente a otras realidades estamos mucho mejor. Si analizamos la gráfica que vemos aquí, durante el mes de mayo, junio y mediados de julio, las cifras habían bajado, estaba bastante disminuido el número de casos diarios, y a partir de mediados de julio, que es cuando comienza la presencialidad de la enseñanza, y bueno, y cada vez abriéndose más la apertura en lo económico, en lo comercial, los casos han venido en aumento. También acontece que, bueno, en la medida que pasa el tiempo, la gente a veces responde un poco menos frente a lo que es el distanciamiento social. Y bueno, y así vamos, esperando que aparezca la vacuna para ver si podemos tener un mejor control de este virus que aparentemente vino para quedarse. Durante la etapa de confinamiento o de cuarentena, lo que se debe realizar, o lo que la sugerencia de los organismos internacionales ha hecho, es la atención a pacientes que se presenten con urgencias o con emergencias, y la suspensión de los tratamientos odontológicos selectivos. De ser posible la atención, también vamos a ayudarnos con la teleodontología, que claro está regulada en cada país y eso puede variar, pero la teleodontología, a través de la realización de una llamada telefónica, con una videoconferencia, con el envío de fotos incluso, y el interrogatorio acerca de cuáles son los síntomas que presenta ese niño que está aquejado, ¿verdad?, con una urgencia, nos van a permitir entonces poder hacer como algún diagnóstico presuntivo, y entonces analizar o no la necesidad de que este paciente, de resolverlo vía telefónica, o de que este paciente acuda a la consulta para ser atendido. Frente a todo acto odontológico, por supuesto, vamos a realizar la historia clínica, ¿verdad? De repente puede ser una historia clínica un poco más acotada, un poco más simplificada, pero necesitamos conocer entonces a ese paciente, ¿verdad?, para poder resolver la urgencia teniendo presente cuáles son las características del mismo. Recordando que esta historia clínica y el examen que vamos a realizar tiene que ser realizado con mucho respeto, con mucha consideración, ¿verdad? Porque las consultas de urgencia ya de por sí muchas veces son estresantes. Recordar que dentro de la confección de la historia clínica está el término de consentimiento libre y esclarecido, o consentimiento, que existen muchos prototipos. Este es uno de ellos, es el que es elaborado por la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica, y en el que ahí el paciente deja esclarecido, ¿verdad?, si tiene síntomas, algunos presuntivos de COVID, o si estuvo en contacto con alguna persona que ha padecido el COVID, ¿verdad?, donde también el paciente se le informa y asiente que se le son explicadas cuáles son
las medidas o los protocolos de bioseguridad que van a ser aplicados en ese ambiente odontológico, en el cual se van a tomar todas las medidas para la atención odontológica y para lo cual, obviamente, que estamos preparados, estamos acostumbrados, no es nuevo para nosotros el tema de la bioseguridad, digo, quizás están un poco más profundizadas algunas de las medidas, pero digo, ya esto no es reciente, ya desde los años 80 con el surgimiento del VIH, por ejemplo, en donde se hizo sistemática la utilización de guantes descartables para cualquier procedimiento odontológico, hasta la utilización hoy día de diferentes productos para la desinfección de las diferentes superficies, la utilización de autoclave para la esterilización, etcétera, etcétera. En cuanto a la presencia de los padres, si bien no hay un consenso a nivel mundial, sí es claro que hoy día cada vez la presencia de los mismos es fundamental en la atención, durante la realización de una atención odontológica, ¿verdad? Y la participación de los mismos en las decisiones de tratamiento, ¿verdad? Y en la participación en el tratamiento, especialmente en el hogar, ¿sí? Y esto es súper importante, digo, porque esto nos ayuda a generar un vínculo, no solo con el niño, sino con los padres, y entonces también hacer valorizar nuestro trabajo. Algunas de las estrategias para lograr la colaboración del paciente, para lo cual nosotros estamos ampliamente formados, algunas están descritas aquí en este diapositivo, en esta proyección, y nos hablan que es fundamental tener una comunicación efectiva, ¿verdad? Tanto con el niño como con su familia. Siempre vamos a tener que explicar todo, escuchar al paciente y trabajar desde el amor, desde la empatía. El contacto visual amoroso. Hoy día, con todo lo que tenemos que utilizar de vestimenta, ¿verdad? Digo, los gorros, que estamos cubiertos con la cabeza, no solo tenemos el face shield, los lentes, el tapabocas, todo la vestimenta, los EPP o los EPI descartable, digo, así que solamente los ojitos se nos vean, pero a través de nuestros ojos nosotros vamos a hablar. Fundamental escuchar al paciente, escuchar a su familia, cuáles son los miedos que tiene ese paciente, ¿verdad? Digo, si tiene miedo a concurrir a la consulta, miedo a lo que le va a pasar por lo cual está consultando, ¿sí? Brindar apoyo y seguridad en todo momento, ¿verdad? Digo, el paciente viene buscando una solución a algo, ¿verdad? En este caso que es un problema de urgencia, puede ser la primera vez o ser ya un paciente nuestro, pero siempre vamos a tener que estar apoyándolo. Estar atento también a cuáles son esas señales de ansiedad o de miedo por los cuales está pasando el paciente. La ludoterapia, ¿verdad? Siempre valiéndonos del juego, ¿verdad? Para poder realizar la atención odontológica de niños. Tener presente, por supuesto, cuál es el grado de comprensión y de madurez que presenta. Siempre valernos del decir, mostrar y hacer. Aunque ya sea un paciente nuestro, siempre en cada situación volver a hacer el decir, mostrar y hacer. Valernos también de la distracción auditiva como el canto, la música, ¿verdad? Hay otro que les gusta más la distracción visual a través de lo que son las pantallas. Hay quienes les gusta mucho utilizar el teléfono, tablets, ¿verdad? Para pasar audiovisuales, para pasar dibujos animados, y siempre haciendo hincapié en el refuerzo positivo, ¿verdad? Digo, debemos siempre hacer el refuerzo positivo de las actitudes positivas de los chicos durante la atención, ¿verdad? Digo, con mensajes verbales de positividad, digo, de qué bien de que se está portando, de que nos está ayudando, y también, por supuesto, a veces con la entrega de algún presente, que todos los chicos gustan. En estos tiempos de pandemia, recordar que, bueno, es aconsejable que los premios estén envueltos en bolsitas para evitar la contaminación. Y en esta foto estoy compartiendo, este es Luis Octavio, un compañero de la Facultad FAOA en San Pablo,
durante una atención odontológica con toda su paramentación, ¿verdad? Y con todo su equipo de protección individual correspondiente, y precioso su paciente que vino vestido de hombre araña y acompaña entonces con la colocación de lentes también haciendo conjunto con el paciente. Durante este periodo nos enfrentamos a numerosos desafíos, ¿verdad? Desde el miedo, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido miedo de contagiarse de COVID, ¿verdad? O miedo a ver si los pacientes vuelven a la consulta. Nosotros trabajamos en la zona de la orofaringe, que es una zona de gran concentración de virus del SARS-2, pero para combatir ese miedo, nada mejor que la comunicación, ¿verdad? Y en eso las redes sociales han desarrollado un papel fundamental para la difusión de lo que es esta pandemia, ¿verdad? Para saber cómo actuar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Esto nos ha permitido también comunicarnos con los pacientes en forma remota. Y en cuanto al manejo de la ansiedad y del manejo comportamental, para nosotros no es nuevo, digo, porque lo utilizamos en el día a día, pero quizás en estos tiempos de COVID nosotros nos hemos preguntado cómo será la atención odontológica cuando estamos todos paramentados, ¿verdad? Y con la utilización del face shield, de tanta cosa diferente, que no estamos más con esas túnicas, delantales o mandiles coloridos, que tanto nos gusta, ¿verdad? Que a veces se ha dicho que parecemos como astronautas con toda esta vestimenta, ¿no? Y aquí lo más importante, el desafío mayor es demostrar seguridad, es demostrarle seguridad a esa familia que acude a nosotros con una consulta muy especial, que es la consulta de urgencia. Transmitirles que nosotros vamos y estamos respetando los diferentes protocolos que indican las instituciones a nivel internacional y locales, ¿verdad? Y que nuestro ambiente no es un ambiente de riesgo, sino que es un ambiente de promoción y de educación para la salud. Eso es el mayor de los desafíos. En cuanto al miedo, el miedo es un sentimiento natural, pero no es un sentimiento de flaqueza, sino que este miedo nos genera prudencia y este miedo nos ayuda, ¿verdad? Que es parte del momento, nos ayuda a que podamos repensar cómo es que estábamos actuando, ¿verdad? Digo, y que podamos pensar en soluciones, ¿verdad? Tenemos que reinventarnos y poder encontrar soluciones a la situación actual para poder seguir trabajando, para poder seguir viviendo y superando este desafío. En estos tiempos, ¿verdad? Que ya las atenciones, ¿verdad? Se están abriendo, no están siendo, son solamente de urgencia, ¿verdad? Digo, claro que esto puede variar entre los diferentes países y puede variar también mismo dentro, existen diferentes protocolos. Lo que buscamos es una odontología más humanizada, ¿verdad? Con mucha empatía. Y más en estos tiempos de pandemia, en lo que estamos todos siendo afectados, no solo los pacientes, sino nosotros mismos. Y también es importante que todo el equipo de trabajo, todos los que trabajen con nosotros, estén en la misma sintonía y todos estén informados y respetando los nuevos protocolos de bioseguridad. Algo bueno que tiene los niños es que los niños tienen lo que se llama la plasticidad cerebral. Esta es una cualidad que los chicos poseen que les permite adaptarse a las nuevas situaciones, por lo que y esto hace que la comunicación sea mucho más fácil con ellos, ¿verdad? Y de todas maneras, haciendo siempre hincapié de trabajar desde la empatía y con mucho amor. También es importante que nosotros escuchemos a la familia, ¿verdad? Esa familia, ¿verdad? Que viene con un problema, con una demanda que tenemos que resolver, que viene en busca de una solución, y para eso tenemos que recibirlos, tenemos que escucharlos, saber cuáles son sus miedos, qué es lo que ellos necesitan, cuáles son los cuidados que van a tener que seguir
cuando lleguen a casa y a partir de ese momento, ¿sí? Y también comunicándole que estamos preparados, que en ese ambiente se respetan todos los protocolos que rigen en el país, en la localidad donde estamos trabajando, y que tienen que sentirse seguros y que nosotros vamos a darle respuesta a esa problemática con la que ellos concurren. Como odontopediatras, entonces, como dice ahí, tenemos un doble desafío, que es acoger al niño, a su familia, ¿verdad? Y de modo que ambos se sientan que sus necesidades van a ser y que son atendidas. Respecto a tener presente que cuando estamos atendiendo en servicios públicos, donde atendemos una población que es más vulnerable, que es más desfavorecida, ¿verdad? Aprovechar también entonces esa ida, esa consulta de urgencia, siempre para empoderar a esa mamá acerca de la importancia de responsable en el cuidado de la salud bucal de sus hijos, ¿verdad? Digo, muchas veces concurren sin saber un montón de cosas que tenemos que aprovechar nosotros en el momento para ser transmitidas, porque la salud comienza en casa. Y como siempre, empoderar a esa mamá para que entienda que es parte de la salud bucal de sus hijos, y que la idea es devolverle y mantenerle esa salud bucal que quizás fue perdida, y devolverle esa calidad de vida. Y siempre con mucha empatía, ¿verdad? Y con mucho cariño. En estos momentos, ¿verdad? Que las consultas son más espaciadas, ¿verdad? Digo, porque hay que dar tiempo para la desinfección del ambiente en el que estamos trabajando, ¿verdad? El número de atenciones se ve disminuida durante el día, ¿verdad? Judith, ¿nos escucha? Sí. ¿Aló, Judith? Hola. Sí, te escucho, Rosa. Ok, ya te escucho, bien. ¿Sí? Perfecto. Se había ido quizás el sonido. Decíamos que hoy día las consultas están siendo más espaciadas, ¿verdad? El número de consultas por día es menor porque hay que dar tiempo a desinfectar el lugar en el que estamos trabajando, ¿verdad? Y entonces vamos a tener también que explicar un poco ese protocolo a esa familia que viene a consultar de urgencia, ¿sí? Pero hoy día, digo, tenemos en claro que podemos cubrir casi todo el espectro de las urgencias, ¿verdad? O de las necesidades odontológicas, con un mínimo de generación de aerosoles, ¿verdad? Digo, gracias a la odontología de mínima intervención, con técnicas mínimamente invasivas, ¿verdad? Que son eficaces, que tienen un gran respaldo de evidencia por detrás, de evidencia científica, ¿verdad? Que si bien no son técnicas recientes, ¿verdad? Este momento de pandemia ha sido súper oportuno, que nos ha permitido difundir todas estas técnicas, ¿verdad? Y que son ampliamente aplicables tanto a nivel de servicios públicos como de servicios privados, ¿sí? Si bien tenemos presente que no existen protocolos únicos, que esto puede variar de país en país, ¿verdad? Y de lugares en donde estemos incluso atendiendo, ¿no? A veces no es lo mismo los servicios públicos que los servicios privados, pero siempre siguiendo los protocolos los lineamientos generales que nos mandan los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Odontología Pediátrica, la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica. Esta es una foto de lo que algunos definen un poco como la nueva normalidad. Estos son los aspiradores de aerosoles que llegaron, a los que, bueno, tenemos que acostumbrarnos a utilizar ahora durante la atención odontológica para que podamos cuidarnos y cuidar a todos en el ambiente de la consulta. Un detalle más, hoy día contamos no solamente con el respaldo científico, ¿verdad? Con evidencia científica, sino con experiencia clínica, así que día a día vamos sumando experiencia, ¿verdad? Digo, todos en esta vida, como hoy yo dije al principio, venimos a aprender,
A veces nosotros profesores no sabemos todo, pero bueno, la idea es juntarnos, aprender entre todos, colaborar entre todos, por eso estamos aquí frente a un desafío más, ¿sí? Así que, bueno, y haciendo también visible a la odontopediatría, ¿verdad?, dentro del contexto de la salud de las personas. Una cuestión, entrando ya en el tema semántica, un poco en lo que se refiere a lo que es la urgencia y lo que es la emergencia. Difícilmente como odontólogos nosotros nos vamos a enfrentar a lo que son situaciones de emergencia, donde está involucrado más el riesgo de vida de la persona, ¿verdad? Está más relacionado a lo que es el ambiente médico, hospitalario, con lo que se refiere a eventos cardiovasculares o eventos hemorrágicos. En cambio, las urgencias se refieren a condiciones que exigen una cierta urgencia en el plazo de atención del paciente, ¿verdad? Digo, so pena de pronóstico. Es decir, que si yo no logro atender a ese niño, a esa persona, en un corto plazo, puede haber un cambio en el pronóstico, en el curso de la enfermedad que está cursando o en el agravamiento de la condición por la que está pasando. Y aún ante estas situaciones nosotros vamos a tener que dar apoyo desde lo emocional, desde lo, desde lo afectivo, ¿verdad? Y debemos estar capacitados, ¿verdad?, desde el punto de vista profesional para poder resolver estas situaciones de la mejor manera. Como dice aquí, la urgencia odontológica incluye el manejo de condiciones entonces que requieren tratamiento inmediato para aliviar un dolor severo e infección, como en el caso de pulpitis irreversibles severas, coronaritis, abscesos dentoalveolar localizado, fracturas dentarias, alveolitis, traumas con avulsión o luxación, hemorragias, tomas de biopsias o preparaciones odontológicas previas a procedimientos médicos quirúrgicos, de los cuales algunas vamos a estar conversando, ¿sí? En la atención odontológica odontopediátrica teníamos una tríada que está formada por el niño, por los padres y por o responsables, o el acompañante, y el odontopediatra, ¿sí? El niño es el protagonista desde que entra hasta que sale de la consulta, ¿sí? El niño en el caso de la consulta de urgencia puede concurrir con dolor, puede concurrir mal dormido, puede concurrir molesto, temeroso, si pasó por un accidente, un accidente reciente y por eso está consultando, puede venir con una carga de angustia importante, ¿verdad? Y para ello debemos estar nosotros preparados. En cuanto a los padres, existe una diversidad de padres. Existen aquellos padres, los padres preocupados, ¿verdad?, los que traen a su hijo deseosos de resolver la situación por la que está pasando. Están los padres ansiosos, los temerosos, los que tienen miedo a la odontología y se lo transmiten a sus niños. Y están también a veces los padres que ya vienen con el plan de tratamiento resuelto para que nosotros realicemos, ¿verdad?, que concurren diciendo que su hijo está con dolor y que tiene una muela que quiere que nosotros la quitemos. Por último, en la tríada tenemos a los profesionales, ¿verdad?, los odontopediatras, que cuando nos enfrentamos a las situaciones de urgencia, ¿verdad?, que son situaciones desafiadoras, ¿verdad?, y más en estos momentos de pandemia donde ya venimos todos con una carga diferente, ¿verdad?, tenemos que saber, ¿verdad?, digo que ese padre y esa familia espera todo de nosotros, ¿sí? Y actuando con seguridad y con firmeza, vamos a poder resolver la situación. Vamos a tener que actuar teniendo compasión, ¿verdad?, comprensión tanto del niño como de su familia. Vamos a tener que explicarle al niño la situación por la que está pasando y cómo es que la vamos a resolver, y realizando siempre educación para la salud, ya sea que sea en el caso de que concurra por dolor por
por una lesión cariosa, digo, explicando y abarcando lo que es el control del biofilm como factor etiológico de la enfermedad caries dental, así como el cuidado del biofilm, si ha sido el caso de un trauma dental, donde el control del biofilm es fundamental para el pronóstico de ese plan de tratamiento de esa lesión. Y entrando un poco en lo que es la hoja de ruta en sí, en el contenido de lo que vamos a ver hoy, la principal causa de consulta, de urgencia, sin lugar a duda es el dolor de origen pulpar, ¿verdad? Digo, es el motivo principal y esto es debido a la severidad de la enfermedad caries dental, que muchas veces genera inflamación pulpar, un dolor, que es lo que refiere la sintomatología el niño. Esto más que nada a nivel de servicios públicos. Ya a nivel privado, en general, el motivo de consulta mayor pasa a ser los traumatismos. En tiempos de pandemia, donde estamos más en casa, donde los chicos están más en casa y toda esa energía la tienen que gastar de todas maneras, es que entonces durante este tiempo los traumatismos han sido un gran motivo de consulta. Otro motivo de consulta que a veces existe, la casuística, ¿verdad? Así lo demuestra, digo, en nuestra institución por lo menos, y en muchas de ustedes seguramente, es la presencia de abscesos dentarios y celulitis de cara como consecuencia de la severidad, ¿verdad? O la evolución de la enfermedad caries dental. También tenemos lo que es la erupción ectópica, la gingivoestomatitis herpética aguda, que si bien no tiene sus datos desde el punto de vista epidemiológico no es tan relevante, sí es relevante en sí misma porque la sintomatología con la cual está asociada es sumamente importante, sumamente ruidosa. Y también las aftas recurrentes. Hablar un poquito de lo que es la vulnerabilidad social, porque hoy hablábamos de los servicios públicos, donde la población que se atiende es una población que es más vulnerable, ¿verdad? Donde muchas veces la atención odontológica para niños no se da siempre en todos los servicios públicos, cosa que el acceso entonces está más restringido. Muchas veces nuestras instituciones académicas son la puerta de entrada, ¿verdad? Digo, para la atención odontológica infantil. Y ya en tiempos antes de no COVID, o sea, anteriores a la pandemia, en nuestro caso, por ejemplo, la urgencia de odontopediatría en nuestra facultad es una puerta de entrada sumamente importante para la demanda de búsqueda de atención odontológica en niños. Es sumamente importante, tenemos un nivel muy importante de cifras altas de población que nosotros atendemos en la Facultad de Odontología aquí en la UDELAR. Entonces no siempre el acceso a la atención odontológica infantil está facilitada, ¿verdad? Hablando entonces de dolor, entonces, ¿qué tipo de dolor entonces es con lo que puede concurrir un niño? ¿Qué características tiene? Este dolor es provocado, este dolor es espontáneo, este dolor precisa de un estímulo térmico, sea frío, sea calor, necesita de un estímulo mecánico como ser la masticación o incluso el cepillado. Sí. En el caso de los niños, cuando son pequeños, ellos no tienen un registro o un histórico de recuerdo del dolor. Es decir, que si estuvo con dolor la semana pasada y es un niño pequeño, muchas veces no va a recordar. Entonces, en esos casos vamos a tener que valernos del relato de la mamá, del responsable que concurra, por lo que ahí entonces tenemos un desafío porque tenemos a la subjetividad de esa mamá, de ese responsable de por medio, para la identificación del dolor. ¿Ese dolor está presente en el momento de la consulta o es un dolor que estuvo el día anterior, en la noche anterior? Ese niño sufrió un dolor durante la noche, ese dolor fue espontáneo. ¿Cómo comenzó? ¿Comenzó cuando estaba jugando, cuando estaba comiendo, cuando fue a acostarse o en el medio de la noche, ¿verdad?
es un dolor que requirió analgesia, en el que la mamá le dio analgesia y cesó, o cesó por un rato y luego volvió. Entonces esa es la primera instancia que tenemos que identificar. Entonces, ¿cómo es ese tipo de dolor? En una segunda instancia vamos a tener que poder identificar de dónde es que proviene ese dolor. Entonces vamos a tener que pedirle, vamos a tener que solicitarle al niño que nos diga dónde es que le duele, que él señale con su dedo dónde es que le duele, si es a la derecha, si es a la izquierda. Difícilmente erra el lado el niño, ¿verdad? Digo, en lo posible evitar darle un espejo para no marearlo, sino que directamente nos muestre con su dedo. Si es un niño pequeño, bueno, y la madre va a tener que relatarnos, a veces la madre también puede confundirse, ¿sí? A veces puede no ser sencillo, ¿verdad? Digo, pero por lo menos en una primera instancia mapear cuál es el lado de dónde viene, ¿sí? Podremos equivocarnos si es superior o si es inferior, pero difícilmente de lado. En este caso, donde vemos dos lesiones cavitadas importantes y las 5, ¿verdad? Con lesiones profundas, con tejido reblandecido, si bien existen algunas zonas donde está oscurecido que indican zonas de remineralización, puede ser difícil identificar cuál es la pieza causante. Entonces, ahí digo, si no es muy clara la identificación de cuál es la pieza, bueno, elegiremos cuál es la más probable, cuál es la más plausible que esté generando ese dolor, y en el caso, digo, que erremos, digo, bueno, entonces en una segunda instancia el niño tendrá que concurrir y poder abarcar la otra pieza dental. Si es posible, vamos a poder resolver entonces ambas piezas dentarias dentro de la atención de urgencia. Si disponemos del tiempo, sería lo ideal. En el caso de la imagen de la derecha, es mucho más claro. En este caso tenemos un acceso submucoso a punto de fistulizar y a punto de partida de una pieza 61, donde aquí es mucho más fácilmente identificable cuál es la pieza causante del dolor. Entonces, veníamos hablando de que si es un dolor que es provocado, ¿verdad? Digo, cuando es provocado cuando es expuesto a un estímulo de frío, de calor o mecánico, ¿verdad? Frente a la masticación, ¿verdad? O tenemos también la otra opción, que es el dolor espontáneo, que más que nada es un dolor que se da nocturno, ¿verdad? Entonces, yo ya mapeé aquí, vamos a suponer que el dolor es provocado, ¿verdad? Entonces, ya identificó el niño de qué lado era, voy a hacer el examen clínico, visualizo esas dos lesiones, en este caso un 85 y un 46. El segundo paso sería la realización de una radiografía. La realización de una radiografía no siempre es posible, no en todos los servicios a veces tenemos esa posibilidad. Si no está presente, hay que derivar al paciente para la realización de la imagen radiográfica. ¿Qué imagen radiográfica vamos a solicitar para la evaluación de la profundidad de una lesión cariosa? Pues vamos a solicitar la realización de una radiografía bite wing. ¿Y por qué una radiografía bite wing o de aleta de mordida, que puede ser con la técnica horizontal, con la técnica vertical o de aleta dislocada? Porque es la que nos ofrece las menores distorsiones. Bien. En el caso de sospecha de si es un dolor espontáneo, si estamos sospechando de que tenemos una pulpitis irreversible, entonces en ese caso el examen a solicitar será una radiografía periapical, donde para poder analizar todo el largo o la longitud radicular, la zona interradicular, ¿verdad? Todo el espesor de la laminadura, del espacio del ligamento periodontal. Aquí visualizamos entonces un posicionador para la ayuda de la toma de las radiografías interproximales y diferentes imágenes radiográficas. ¿Y qué es lo que vamos a tener que
visualizar en el examen radiográfico? Bueno, en el examen radiográfico vamos a tener que descartar la presencia de signos de rarefacción ósea, de radiolucidez interradicular, ¿verdad? Especialmente a nivel de piezas caducas o procesos apicales más que nada en piezas permanentes, ¿sí? Descartar el aumento de la laminadura o del espacio ligamentario y del saco pericoronario del germen del sucesor. Entonces, una vez realizado el examen clínico, ¿verdad? El examen radiográfico, ¿verdad? Donde teníamos un dolor provocado, ¿verdad? Digo, y llegamos al diagnóstico pulpar, ¿verdad? Descartamos signos clínicos y radiográficos de degeneración pulpar, quiere decir entonces que descartamos la posibilidad de una necrosis, y entonces tenemos grandes chances de que esta pieza esté vital y de mantener entonces el contenido pulpar de la misma. Repasando entonces, cuando el dolor es provocado para el diagnóstico pulpar, tenemos que valernos de los criterios clínicos, como es la ausencia de fístula, edema y movilidad a nivel clínico. Y a nivel radiográfico, ausencia de contacto de lesión cariosa con la pulpa, ausencia de reabsorción interna o de reabsorción externa, ausencia de aumento del espacio del ligamento periodontal, de discontinuidad de la lámina dura alrededor del germen o del saco pericoronario, y ausencia de zonas radiolúcidas periapicales o interradiculares. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para ese dolor que está provocado? El sellado de la cavidad. El sellado de la cavidad que puede ser realizado a través de una restauración. ¿Cuál va a ser el manejo de ese tejido cariado siguiendo las evidencias actuales, de acuerdo a los consensos y a los expertos europeos y latinoamericanos? El manejo de ese tejido carioso va a ser a través de la remoción selectiva de tejido cariado, a través de la técnica restauradora traumática, también puede ser a través de la técnica de Hall o incluso la aplicación de fluoruro de amonio de plata. ¿Puede ocurrir la exposición pulpar? Sí, puede ocurrir. Durante la remoción selectiva de ese tejido cariado, que si ustedes recuerdan, que ya se ha visto en ponencias, ¿verdad? En exposiciones anteriores en este mismo curso, ¿cómo es que realizábamos la remoción selectiva del tejido cariado? Nosotros debíamos remover todo el tejido cariado de las paredes hasta dentina sana, como si fuera una eliminación total, valiéndonos de cucharitas de dentina bien afiladas, ¿sí? No vamos a utilizar, por supuesto, ni precisa utilizar instrumental rotatorio, y menos en tiempos de COVID, de pandemia, por la generación de aerosoles, ¿verdad? A nivel del piso cavitario vamos a eliminar tan solo la dentina que está reblandecida, ¿verdad? Es en el caso de una lesión cariosa interna, ¿verdad? Profunda, y luego proceder a la colocación de un material obturador, como puede ser cemento de vidrio ionómero de alta viscosidad, un cemento de vidrio ionómero modificado por resina, o una resina compuesta, ¿sí? ¿Puede acontecer una exposición pulpar? Bueno, puede acontecer una exposición pulpar si yo no fui cuidadosa, si yo no tuve todos esos recaudos cuando estaba eliminando la dentina cariada en el piso cavitario, ¿verdad? No va a ser frecuente, por suerte, vamos a tratar de tomar todos los recaudos, pero puede acontecer. Si acontece la exposición pulpar, entonces, perdón, voy volviendo para atrás. Si acontece una exposición pulpar, lo que debemos realizar lo vamos a ver inmediatamente luego de ver unos casos clínicos. Estos son algunos casos clínicos, ¿verdad? Digo, frente a lesiones, ¿verdad? Que estaban en mitad interna, que fueron resueltas, en este caso, a través de la realización de coronas de
dentarias. Y el acompañamiento a 5 meses, a 12 meses y a 32 meses. ¿Verdad? Digo, esa pulpa se defendió, ese proceso carioso se detuvo, calmó la sintomatología dolorosa, ni que hablar. Algunos de los casos, ¿verdad?, con los que a veces nos encontramos en la clínica, lesiones cariosas externas en mitad interna de la dentina. Tratamiento, sellar la cavidad. Manejo del tejido carioso a través de la remoción selectiva de tejido cariado, técnica restauradora atraumática. También técnica de Hall o fluoruro de amino de plata. Esto es lo que la evidencia científica hoy día nos muestra. Algunos casos. Trabajando siempre con aislación absoluta para no generar aerosoles. El antes, el después, la radiografía pre y la radiografía post. Lesión en mitad interna de dentina. Decíamos, ¿es posible que ocurra una exposición pulpar? Sí, es posible. Si yo no fui cuidadosa, puede acontecer una exposición pulpar. ¿Y cómo entonces debemos tratar esa exposición pulpar? Esa exposición pulpar, si es mínima, es decir, si tiene un tamaño menor al tamaño de la bolita de la sonda Ballpoint o de la sonda OMS, ¿verdad? Y en ausencia de tejido cariado alrededor, porque si hay tejido cariado, esa pulpa va a estar contaminada y la protección pulpar directa entonces no va a tener suceso. Y si yo logro hacer un diagnóstico intraoperatorio correcto, es decir, de exposición mínima, ¿verdad?, sin tejido cariado alrededor, y logro la hemostasia, yo puedo proceder a hacer la protección pulpar directa, ¿verdad?, con la colocación de hidróxido de calcio puro o mezclado con suero fisiológico sobre la exposición pulpar, luego proteger eso con un hidróxido calcio fraguable y realizar la restauración correspondiente y, por supuesto, acompañar. Si ocurre una exposición pulpar, pero que no es pequeña, ¿verdad?, o que en el diagnóstico intraoperatorio yo no logro hacer esa hemostasia, entonces lo mínimo que voy a tener que realizar es una pulpotomía. Pulpotomía en la que voy a tener que destechar, eliminar el techo cameral, eliminar todo el contenido cameral con cucharitas de dentina bien afiladas, hacer el lavado con suero o con agua de cal, lograr la hemostasia de esa pulpa, y luego proceder durante 5 minutos, y luego proceder a colocar el material correspondiente para realizar la pulpotomía, que es muy variado. La literatura nos habla de materiales como son el hidróxido de calcio, el MTA, el formocresol. Algunos de ellos son más costosos que otros entonces no los encontramos en los servicios públicos, ¿verdad? También está relatado en la literatura hoy día la técnica CTZ, ¿verdad? Quiere decir que esto va un poco a el material utilizado va a variar de acuerdo a los protocolos vigentes en los países de cada uno de nosotros, ¿sí? Y también a la filosofía a la cual nosotros adheramos, ¿sí? Esta decisión, entonces, de si acontece la pulpotomía, tiene que ser tomada también en conjunto con esos padres, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo, tienen que firmar en el consentimiento que están de acuerdo con la realización de la pulpotomía, ¿verdad? Y en caso contrario, ¿verdad?, de que no estén de acuerdo, la opción de tratamiento sería la extracción dentaria, que también tiene que estar firmada en el consentimiento, ¿sí? Muchas veces nos pasa que no tenemos posibilidad de realización de pulpotomía, a veces en los servicios públicos, ¿verdad? Porque esto tiene que ser realizada, como está aquí en la fotografía, bajo ilación absoluta, y a veces en los servicios públicos no contamos con todos los elementos para la realización de la misma. Otro de los materiales utilizados para la realización de la pulpotomía, por supuesto, es el sulfato férrico. Y es
posible que a partir de un dolor provocado terminemos en un tratamiento endodóntico? Sí, también es posible. ¿Y esto de qué va a depender? Y va a depender entonces de mi diagnóstico también intraoperatorio. Porque si yo hice una exposición pulpar, ¿verdad? Y intraoperatoriamente, ¿verdad? Digo, al menos dijimos que teníamos que hacer la pulpotomía, y yo no logro esa hemostasia espontánea, ¿verdad? Voy a tener que decir que la inflamación pulpar está más allá del contenido cameral, yo voy a tener que hacer el retiro de todo el contenido radicular, la pulpectomía, ¿sí? Volviendo entonces al caso anterior, recordar entonces que frente a un dolor provocado, entonces el tratamiento era el sellado de la lesión y el manejo de los tejidos a través de la remoción selectiva de tejido cariado, técnica restauradora traumática, técnica de Hall o fluoruro de amino de plata, ¿sí? El sellado de la cavidad. Y en la colocación de un material restaurador como el cemento de bioionómero de alta viscosidad modificado por resina o resina compuesta, ¿sí? Si se produjo la exposición pulpar, lo mínimo que tengo que realizar es una pulpotomía, ¿sí? Y si no intraoperatoriamente no puedo realizar la hemostasia, o también puede depender un poco de la filosofía que sigan las escuelas de los diferentes países, porque hoy día sabemos que las pulpotomías cada vez se realizan en menos, ¿verdad? Y no, en muchos países, en Brasil, por ejemplo, la pulpotomía no se realiza en todo Brasil, ¿verdad? Hay muchas escuelas que cuando se hace exposición pulpar, el tratamiento es la pulpectomía directamente. Pero a nivel de servicios públicos, no siempre la realización de la pulpectomía en dientes caducos es viable, ¿verdad? Porque no contamos con los elementos suficientes, ¿sí? Ahí está, era lo que veníamos hablando, este diapositivo. Bien. Y frente a la otra posibilidad, que era el dolor espontáneo, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces, cuál es el tratamiento que debe realizar la pieza si nos enfrentamos a un dolor espontáneo? ¿Qué nos dice entonces este dolor espontáneo? ¿Qué nos está diciendo? Este dolor espontáneo nos dice que esa pulpa presenta una apatosis que es irreversible, ¿verdad? En la que la misma no puede ser mantenida. Entonces que va a tener que ser removida. De ser posible, la remoción de ese contenido pulpar va a tener que ser realizado en sesión única. ¿Y eso va a depender de qué? Bueno, va a depender, a ver, fundamentalmente del tiempo disponible que yo tengo en la consulta para realizar la biopulpectomía, ¿verdad? La endodoncia, del comportamiento que yo tenga de mi paciente, ¿verdad? Y también preferentemente en el caso de pulpas que sean vitales. Si nos enfrentamos a una pulpa que no es vital, ¿verdad? O que presenta una necrosis con una lesión importante, de acuerdo al material con el que nosotros vamos a obturar esa pulpectomía, puede estar la necesidad entonces de diferir hacerla en 2 sesiones. Puede requerir la utilización de medicación intracanal, ¿verdad? También puede depender del comportamiento del paciente. Si es un paciente que no tiene un comportamiento adecuado, si es un paciente pequeño que ya han pasado 20 minutos y está bajo un estrés tóxico, entonces en ese caso voy a tener que diferir para una siguiente sesión el término de la pulpectomía. Y el tiempo disponible, por supuesto, que tengo dentro del servicio en el que esté trabajando. Esta imagen es importante para recalcar la importancia de la imagen radiográfica en la toma de decisiones. Esta es una lesión, ¿verdad?, importante, profunda, en la cual el paciente concurre con dolor, y frente al diagnóstico radiográfico nosotros encontramos una gran rarefacción ósea, ¿verdad?, una gran zona radiolúcida interradicular que está haciendo que el pronóstico de el pronóstico conservador, el tratamiento conservador de esta pieza sea un poco
cuestionado, ¿verdad? Un poco dudoso, ¿verdad? Frente a una lesión tan importante, aquí el tratamiento endodóntico hay que dejar bien en claro que si va a ser el tratamiento conservador el elegido, va a haber que conservarlo, que las posibilidades de éxito son menores. De lo contrario, el tratamiento de elección aquí es la extracción. Unas breves palabras nomás frente al formocresol. El formocresol es un medicamento utilizado para la realización de pulpotomías, ¿verdad? Ampliamente utilizado y que se encuentra en nuestro medio, por lo menos a nivel de servicios públicos. Es económico, a pesar de que sabemos que es tóxico, que es agresivo, que solamente debe utilizarse sobre pulpas vitales y, por supuesto, en la fórmula diluida al quinto, ¿sí? Bien, habíamos dicho que otro de los motivos de consulta de urgencia son los abscesos y las celulitis. En el caso del el absceso dentoalveolar, esta es una situación de consulta que es ruidosa, ¿verdad? Que se intensifica, disculpen, más en la noche, ¿verdad? Que surge en forma espontánea, ¿verdad? Que puede durar varias horas el dolor, ¿verdad? Que puede hacer que impedir el sueño en el niño, ¿verdad? O que se alimente, ¿verdad? Y que esta sintomatología dolorosa alivia cuando se hace submucosa, cuando atraviesa el periósteo y se hace submucoso, se hace visible. Y es ahí donde generalmente consultan, ¿sí? Puede estar presente la movilidad de la pieza, ¿sí? Y el tratamiento en estos casos es la apertura cameral de la pieza dentaria, de ser posible con cucharitas de dentina para no generar aerosoles, y si no fuera posible, entonces con la utilización de instrumental de rotatorio, ¿sí? Es importante hacer la apertura cameral para hacer la descompresión, para aliviar el dolor. Podemos lavar en forma abundante la pieza con agua de cal o suero fisiológico, dejar una torunda de algodón dentro de esa cavidad, explicarle bien a esa mamá, a ese papá, ¿verdad? Que coloque una torunda cuando va a comer para evitar la impactación de alimentos dentro de esa cavidad. Y la decisión final de tratamiento va a estar diferida, entonces, para una segunda sesión que, de acuerdo al diagnóstico clínico y radiográfico, será conservador o radical la extracción tomado en conjunto con esa familia de acuerdo a la viabilidad en cuanto a la posibilidad de restauración, de acuerdo a lo económico, o a las posibilidades de tratamiento dentro del servicio que nosotros estemos trabajando. Ya en el caso de la celulitis, ¿verdad? Aquí es importante saber si el paciente concurre con sintomatología, ¿verdad? O compromiso, perdón, general, es decir, si presenta fiebre, presenta malestar. En ese caso, además del tratamiento local, va a tener que ser complementado con medicación antibiótica. ¿Y por qué es que se da la situación de celulitis? Esto se da cuando el proceso infeccioso a partir de una pieza dentaria invade los tejidos celulares vecinos. Otra de las... no sé si dije que el tratamiento en este caso es local, la descompresión de la pieza, hay que hacer la apertura cameral, ¿verdad? La colocación también de para hacer que ese contenido, ¿verdad?, infeccioso pueda drenar a través de la pieza dentaria, y si hay toque general o repercusión sistémica, la complementación con antibióticos. La resolución final, que será conservadora o radical, o sea, la conservación de la pieza y el tratamiento de pulpectomía o la extracción, quedará para una segunda consulta. Otras de las situaciones frecuentes de consulta de emergencia son los traumatismos, ¿sí? En este caso, en el día de hoy, no vamos a estar abarcando lo que es traumatismos, porque eso implicaría, ¿verdad?, digo, una charla mucho más prolongada, es un tema muy amplio, muy vasto, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente es que para ello existen
numerosos guidelines que nos ayudan a establecer el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento, guidelines que fueron recientemente actualizados por la IADT. Hoy día, y más en tiempos de COVID, podemos valernos de la utilización de aplicación de una videollamada para poder saber cómo es que ocurrió ese traumatismo, ¿verdad? Si la pieza está móvil, si hay sangrado, si hay fracturas con exposición pulpar, ¿verdad? Digo, que hagan la necesidad, que nos están mostrando la necesidad o no de la concurrencia en forma presencial del paciente. Existen tips para, por ejemplo, tomar fotografías que nos pueden enviar los padres, tips que fueron desarrollados por la profesora Isabel Olegario, que muchos de ustedes ya la conocen, que lo publica en su Instagram, y que son unos tips, la verdad, están en 3 idiomas, inglés, español y portugués, la verdad, muy interesantes. Bueno, estos guidelines que fueron recientemente actualizados este año, en los cuales nos basamos para el tratamiento de los traumatismos, y infelizmente comunicar que hace unos 2 días o 3 días falleció el profesor Andreasen, que es el padre de la traumatología a nivel internacional. Algunos casos clínicos, ¿verdad? Digo, ese es el envío de la fotografía de parte del papá hacia el profesional, que este es un caso del profesor Marcelo Morando, que es un compañero también de la Facultad de Odontología FAOA en San Pablo. Este es otro caso de la profesora Marcia, en donde hubo una laceración gingival, pero sin repercusión dentaria. Algunos de los casos, motivos de consulta de urgencia. Otros de las consultas de urgencia se refieren a las ectopías de erupción, que pueden ser visibles o no visibles. Visibles como el caso de la izquierda, de estos incisivos, ¿verdad?, que terminan siendo motivo de consulta muchas veces de urgencia de esos papás preocupados, ¿verdad?, que los dientes están en una posición que no es la que deberían estar y que hay que resolverlo ya. Otras veces no son visibles, como en las imágenes de la derecha, frecuentemente por primeros molares ectópicos, ¿verdad?, relacionados fundamentalmente a faltas de espacio, donde a veces son un hallazgo fortuito, y que cuando son diagnosticadas en forma precoz pueden ser resueltas a través de la colocación de elastómeros de ortodoncia o alambre de latón para corregir, ¿verdad?, la posición y la inclinación de ese molar para facilitar la erupción, porque ese molar ectópico está reabsorbiendo la raíz distal de la pieza caduca inmediata. El tratamiento en estos casos es la extracción de ese molar caduco, ¿verdad?, y la colocación de un recuperador de espacio para poder, un recuperador y o mantenedor de espacio para poder mantener el espacio y permitir la erupción de ese primer molar y mantener el espacio para el premolar hasta que erupcione. Otro de los casos de consulta es la gingivoestomatitis herpética aguda, que si bien decíamos hoy que desde el punto de vista epidemiológico no es tan importante, sí la sintomatología que produce lo es. Es una alteración que se produce o típica de la primera infancia, entre los 2 y los 5 años, que es producida por el herpes virus simple, donde produce una gran manifestación a nivel general. El niño pasa por fiebre, pasa por malestar, por dolores articulares, se muestra muy irritable, con linfadenopatía regional. A nivel intraoral encontramos inflamación gingival, eritema, la presencia de vesículas en encía, en lengua, en paladar, en la mucosa yugal, en orofaringe, ¿verdad?, con un gran cuadro de irritación. El paciente no puede alimentarse, el paciente tampoco puede cepillarse, con una evolución aproximada entre los 7 y los 14 días. La conducta terapéutica en estos casos va a ser sintomática y de soporte, a través de la utilización ¿de qué? De analgésicos, de antitérmicos, puede ser la medicación basa, que vamos a ver más adelante qué es lo que es, antes de alimentarse, antiinflamatorios,
Para la higiene bucal, la utilización del clorhexidina al 0,12% para higienizar con gasa todas las piezas dentarias y los tejidos blandos, porque el paciente no va a poder cepillarse por el dolor que está padeciendo. Una buena hidratación, mucho líquido, mucha gelatina, dieta líquida, pastosa, proteica. Es importante también evitar la sobreinfección, porque comienza a veces siendo viral y puede terminar siendo, sobreinfectarse y terminar siendo bacteriana y requerir antibióticos. Hoy día se está utilizando también el láser de baja potencia para el alivio de los síntomas. Por último, otra de las razones de consulta de urgencia es la estomatitis aftosa recurrente, cuya etiología es desconocida, pero que está relacionado con factores genéticos. Es común que se presente intrafamiliarmente, la padecen más las niñas que los niños, está también relacionado con infecciones bacterianas, con baja inmunidad, ¿verdad? Con alteraciones endocrinas, con cuadros alérgicos o alteraciones gástricas. A veces se presenta con aftas que son muy importantes, muy grandes, que dificultan mucho la alimentación. La conducta terapéutica en este caso, no existe un protocolo basado en evidencia, por lo que el tratamiento va a ser inespecífico, va a ser sintomático. ¿Qué podemos utilizar? Para ello podemos utilizar geles como el ADMUC, ¿verdad? Que es un antiinflamatorio con un antibacteriano, ¿verdad? Que auxilia en la cicatrización y posee camomila o manzanilla en su formulación. También la utilización de antisépticos orales, ¿verdad? Antiinflamatorios cuando el paciente está muy dolorido. La utilización de violeta de genciana y la medicación basa que hoy mencionamos, que es un producto que es brasilero, que viene en formato de lapicera y que en su interior contiene violeta de genciana, silocaína, ¿verdad? Y sacarina, que es para darle sabor, y que es de aplicación única, personal, individual, no se puede compartir, y que es muy práctica de colocar y se recomienda pasarla 2 a 4 veces al día antes de las ingestas de alimentos. Esta revisión sistemática sobre el láser de baja potencia, si bien no fue posible concluir, ¿verdad?, que el láser sea mejor que la terapia farmacológica. Sin embargo, hoy día el láser viene siendo cada vez más investigado, más utilizado en los consultorios a nivel privado. La gente se está formando mucho en el uso de láser terapia, y sabemos entonces que el láser de baja potencia es un potente analgésico, disminuye el curso de la lesión y también mejora la frecuencia de episodios en el caso de aftas. Bueno, por último les presento aquí este lindo diapositivo que fue desarrollado por la profesora Isabel Olegario, en donde nos auxilia la toma de decisiones para el caso de lesiones profundas de caries, en donde en el caso de una pulpitis reversible, la técnica como hoy dijimos, la técnica de manejo de tejido cariado va a ser a través de la remoción selectiva de tejido cariado, ¿verdad? Y la realización luego de una restauración. En el caso que exista una exposición pulpar accidental, entonces lo mínimo que vamos a realizar es la pulpotomía. Pero si la pieza dentaria presenta una pulpitis irreversible, aquel dolor espontáneo, ¿verdad? Entonces, si no es posible la reconstrucción coronaria, entonces la opción será la extracción dentaria. Si esa reconstrucción es posible y realizado el análisis radiográfico donde descarto signos radiográficos de reabsorción dentaria, interna, externa, lesión de furca o ruptura de saco pericoronario, entonces voy a poder realizar la pulpectomía. Y en el caso de presencia de alguna de estos elementos, la extracción va a ser entonces el tratamiento a realizar para ese dolor espontáneo o con pulpitis irreversible.
Bueno, entonces esta ha sido mi presentación, trayéndole un poquito de la evidencia de aquí, de la experiencia aquí en nuestra Facultad de Odontología, de la UDELAR, también algo de la FAOA, de la cual también formo parte y que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Judith. Muy bonita tu presentación. Has tenido bastantes saludos de diferentes lugares. Hemos tenido de Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, entre otros, fuera de Lima, también otros lugares como Puno, Lambayeque, etcétera, ¿no? Y bueno, y socios y amigos varios. Hemos tenido también bastante participación en el Facebook. Y tengo algunas preguntas para ti. Vamos a conversar algunas. La primera pregunta la hace el doctor Marlon Mejía de Ecuador. Él dice, bueno, primero presenta sus saludos y dice que si es conveniente o no que los padres estén junto al sillón en caso de que el niño sea muy consentido o tenga mala conducta. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, creo que esa es una respuesta que de repente ahí creo que va a tener que privar un poco el sentido común, la experiencia del profesional. De preferencia siempre la presencia de los padres dentro de la consulta odontológica es muy importante, siempre, siempre es el apoyo para ese niño, es el principal referente. Y además nosotros tenemos que lograr un excelente vínculo con esos papás para poder lograr el vínculo de toda la familia. Entonces, creo que de preferencia siempre el padre adentro de la consulta. Claro que hay padres que a veces no son colaboradores. Si es un padre que no colabora, que no sigue las recomendaciones que tienen que estar dadas antes de la consulta, ¿verdad? Digo, acerca de cuál va a ser la postura de ese papá dentro de la consulta. Entonces, a veces, infelizmente, podemos llegar a tener que pedir que el padre se retire y espere en la sala. No son las situaciones más frecuentes, y menos hoy día donde vivimos en un mundo donde es súper importante que los padres visualicen siempre cómo es el tratamiento que nosotros realizamos de su hijo. Entonces, digo, es un tema bastante polémico, ¿verdad? Digo, de preferencia siempre el padre adentro, siempre. Creo que es importante que conversemos con ese papá antes de la entrada a la consulta acerca de cuál va a ser la postura o cómo tiene que comportarse ese papá. Ese papá tiene que ayudar. Si es un papá que interfiere o que pone nervioso al niño, como ha pasado, a veces el niño se comporta mejor con la mamá o con el papá. Entonces, el que tiene que estar adentro es el mejor apoyo para ese niño. Eso sí, eso tiene que estar Perfecto. inclusive consensuado desde antemano. Claro, perfecto, Judith, gracias. Realmente hay que ponerse de acuerdo exactamente cómo se va a trabajar con el niño para que no haya ningún problema, y sobre todo si el niño es pequeño o si no es muy receptivo, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre la remoción parcial de tejido cariado y la técnica traumática? Ah, bueno, Eso es un poco... está la profesora Marcia que me puede ayudar más, que aquí es la reina de la técnica restauradora traumática. Yo creo que es así, la técnica restauradora traumática. A ver, Marcia, si estoy bien, tú me corriges, ¿eh? Que es aquella técnica que se realiza solo con instrumental manual. Hay un kit de instrumental especialmente diseñado y desarrollado para ello, que es súper importante, y la utilización de cementos de vidrio y ionómero. Esa es básicamente la técnica restauradora traumática, que es pura, tal. No existe la técnica restauradora traumática modificada, no existe. ¿Sí? La remoción selectiva de tejido cariado puede ser realizada con instrumental rotatorio, puede. Claro que en épocas de COVID no lo estamos recomendando para no generar aerosoles. Y además, la restauración, en el caso de la técnica de remoción selectiva traumática, puede utilizar cemento ionómero de vidrio o puede utilizar también cualquier material adhesivo, incluso la resina compuesta. Esa es básicamente la diferencia. Sí, y un poco para que haya bastante adhesión, es las paredes, ¿no? Limpiar totalmente las paredes más que el piso.
es un poco difiere en material básicamente, pero la idea es que sea lo más confortable. Yo creo que Marcia y también Fabián en alguna de las conferencias también aclaró un poco eso, pero lo han vuelto a preguntar. Y otra cosa que preguntaban era acerca de cómo se prepara el agua de cal para hacer los tratamientos pulpares. ¿Cuál es la proporción? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, la verdad que tengo que decirte que no sé cómo se prepara en mi país, en mi medio. Nosotros lo compramos en la casa dental, ya viene preparada. Si yo no me equivoco, se coloca agua destilada y hidróxido de calcio en polvo puro a saturación. Es un producto en el que abajo queda depositado el hidróxido de calcio, ¿verdad? Y hay que agitarlo para poderlo uniformizar, pero en realidad la forma química no sabría decirte, no la manipulo yo, sino que se vende La compra, comercialmente. perfecto, ok. Otra cosa que preguntaba la doctora Silvia Mina es ¿cómo se trata sistémicamente la celulitis? ¿Cuál sería la indicación para Y en este celulitis? caso la utilización de antibiótico-terapia. El antibiótico de elección son las amoxicilinas, ¿verdad? No sé, digo, por lo menos en mi medio, en mi país, es el antibiótico de mayor utilización. No sé, por ejemplo, ustedes ahí en Perú, Rosa, Sí, la también con ácido clavulánico. elección. Generalmente lo combinamos con ácido clavulánico para que tenga mayor absorción, ¿no? Sí, pero Nosotros, bueno, puede ser, nosotros en primera elección sin clavulánico, salvo que el paciente esté muy flaquito o tenga de base alguna enfermedad, alguna comorbilidad, en un principio sin el clavulánico, y si no respondiera, digo, bueno, o si es muy ruidosa, si ya pasó si está flemonosa la celulitis, ¿verdad? Ya pasó de ser serosa, puede que entonces asociado, como tú dices, al clavulánico para un espectro mayor de microorganismos entonces. Pero sí está muy bien. perfecto. El doctor Florian Chauca pregunta, ¿qué factores le sugieren la conveniencia de administrar antibióticos sistémicos en la opción sobre la utilización de pastas antibióticas o como la pasta de Oshito? Eso es lo que pregunta él, estoy leyendo La, bien, la vamos a ver. verdad, la Acá verdad dice, sí, que desconozco la Oshito. utilización No conozco tampoco la pasta Oshito, de repente el doctor Chauca tampoco. puede orientarnos un Supongo, poco. supongo que se estará refiriendo a pastas de utilización para obturación endodóntica. Debe estar refiriéndose a ello, ¿verdad? La verdad que no tengo experiencia, la experiencia que tengo siempre ha Vamos a sido pedir lo que nos dé que nos diga a ver exactamente qué decía qué en es lo este que habla. momento. La- Sí, y lo último era un poco ver cómo es el Basa. El Basa lo venden como un lapicero, mencionabas tú, y algo así el Basa es preguntaban un por acá. producto que en Uruguay no existe, existe en Brasil, Ya, es un producto comercial, ¿verdad? Digo, tienes en su formulación el violeta de genciana, la silocaína, ¿verdad? Y la sacarina, y lo que viene es una presentación práctica, es un lapicero, ¿verdad? Entonces es como de fácil aplicación, de la otra manera, cuando compramos el violeta de genciana hay que tener cuidado porque mancha mucho, utilizarlo con un cotonete, pero es posible. Aquí en mi país es bastante frecuente. Tú compras en la farmacia el violeta de genciana y lo aplicas con un cotonete con cuidado sobre el afta, ¿verdad? Y viene la época de las abuelas, el violeta de genciana. Y se sigue utilizando, sí. claro, No hay perfecto. mucha evidencia científica, pero bueno, No hay, ¿verdad? ¿no? Acá la doctora Juana Bustos menciona que el agua destilada el hidróxido de calcio en polvo y lo que hay que hacer es agitarlo nada más en Ahí cuanto está, lo que habíamos hablado. Ajá. Y la doctora Karina Castro pregunta si se trabaja con la pasta triantibiótica. Eh, la pasta triantibiótica se utiliza para el caso de las endodoncias en dientes permanentes, que no fue el caso hoy de lo que hoy abarcamos más que nada de lo que es piezas caducas, pero sí es una pasta que se utiliza para el tratamiento para el tratamiento endodóntico, pero de piezas permanentes, sí.
para la Ya, perfecto. regeneración, para la revascularización. Un último comentario antes de abrir los micrófonos, Marcia, un ratito. La doctora Seira comenta lo siguiente: ¿cómo trata a una niña que se levanta a cada rato del sillón y no quiere atenderse por haber tenido una mala experiencia con dolor al tratamiento? O sea, ¿cómo se puede manejar eso? Bueno, creo que bueno, ameritaría otra charla. Sí, Claro que bueno, sí. son los desafíos a los cuales nos encontramos, pero bueno, va a haber que trabajar, ¿verdad? Con el modelamiento de la conducta, ¿verdad? Con mucha paciencia, con el decir, el mostrar y el hacer, ¿verdad? Hay que desensibilizar a esa niña acerca de esas experiencias negativas que ha tenido para generar una nueva experiencia positiva. En lo posible, desde lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿verdad? Sí, va a depender también de la edad del niño, ¿verdad? Digo, conversar mucho con esa familia acerca de cómo va a ser el acercamiento desde lo positivo para la odontología, para ese niño, ¿verdad? Digo, pero sí, pero es posible, sí. A veces son situaciones que a veces no son tan fáciles de desarrollar en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos todo el tiempo suficiente ni la infraestructura para todo, pero es la única manera. Tenemos que dejar bien en alto plantada la bandera de la odontopediatría y que hay cosas que no se resuelven sentando a la persona en el sillón y pidiéndole que abra la boca. Claro. Hay mucha odontología que se hace mucha odontología que es menos acción y mucho más conversación, mucho más empatía, mucho más amor, Manejo, ¿no? Hay mucho manejo de más. diferentes formas, distracción, etc. Marcia quiere hablar hace rato. Marcia, Sim, por sim, favor. rato. Judith, congratulações. Muito linda a sua aula, viu? Congratulações. Olá, Igual. Rosana. Olá, pessoal. ¿Cómo estás, Marcia? ¿Qué tal? Justamente sobre a pasta ela é triantibiótica, Okay. que ustedes estavam falando. Eu mirei uma revisão sistemática, né? Eu creio que seja do Equador, e haviam estudado alguns trabalhos, somente 6 estavam falando sobre esta pasta. Essa pasta ela tem 3 antibióticos no polvo e 3 antibióticos no líquido. Se não me engano, o antibiótico era metronidazol, era uma mescla de antibióticos. Ou seja, e com 6 antibióticos na pasta, ele acabou sendo eficiente eficaz com os micro-organismos, né? Mas, particularmente, nós outros utilizamos hidróxido de cálcio, né, para a obturação do endodôntica, mas realmente nós outros, por estudar endodontia e nós já lemos a respeito desta pasta. Então, só para complementar, que ela tem 6 antibióticos na sua mescla e, obviamente, ela deve ser extremamente eficaz. Mas a nossa linha de trabalho é cada vez mais não colocar muita coisa, né? Porque não sabemos o efeito, né, de tanto medicamento, né, quando se coloca no dente descido, para o germe do dente permanente e no próprio sistêmico, né, de um ninho. Então, no hay muchos estudios sobre eso. No, la doctora Juana Bustos comenta lo siguiente: ella es del Perú, es de la sociedad, y dice que
sí se está usando acá en el Perú la pasta triantibiótica, que son tres puntos, de dentición decidua y periodontitis apical crónica especialmente. Y también ella más abajo comenta lo siguiente, ¿dónde estaba? Algo le leí por acá. Dice, usamos la técnica no instrumentada también. Por otro lado, la doctora Pamela está saludando y dice que cómo tratar de forma preventiva en bebés con deficiencia de hierro, que están siendo medicados con hierro polimatosa, además del cepillado y topicaciones de flúor barniz. ¿Hay algo más? ¿Cómo tratar a los niños con deficiencia de hierro? De hierro, sí, siendo medicados con hierro polimaltosado, además del cepillado tópico de flúor barniz, y flúor barniz debe ser. Cepillado de flúor barniz. Yo creo que no sé mucho a qué se refiere la pregunta, porque en realidad no tenemos muchos datos. Sí que es un paciente que está en terapia con hierro, pero no sabemos... Sistémica, ¿no? Debe tener alguna terapia en especial, y me imagino que ¿Cómo es estado bucal? No hay mucho más que hacer que ponerle barniz y cuidarlo, que puede cepillar. Pero ¿por qué poner barniz si no sabemos si es un paciente con actividad de caries o no, si es un paciente que está sano, o si es un paciente que está con, supongo que el tema de los que toman hierro es el tema de las manchas cromógenas, el manchamiento, pero... El que toma, pero de repente hay algún otro tipo, no sé el tratamiento exactamente, no está muy clara la pregunta, pero de repente es otro tipo de tratamiento, ¿no? Ahora, para terminar la última pregunta, si no nos vamos a quedar toda la noche, es el doctor Florian, dice, ¿qué opina del uso de sedación consciente para atender urgencias dentales en el actual contexto del COVID-19? Es toda una temática, está dentro de los lineamientos de la LOC, ¿verdad? Digo, dentro de los protocolos, es una posibilidad frente a algunos casos, algunos pacientes con necesidades especiales, ¿verdad? Digo, está todo el tema de la generación de aerosoles, pero hay todo, incluso escuchando al profesor Rafael Celestino también al respecto, digo, se puede llegar a utilizar la sedación, pero bueno, con determinados protocolos por el tema de la generación de aerosoles. No es lo más recomendado, pero hay pacientes que si no es con sedación, consciente o inconsciente, no es posible atenderlo. Son todas cosas que nos tenemos que ir adaptando frente a la realidad esta, ¿verdad? Claro, en realidad en lo posible es mejor tratar sin sedación, pero si no hay caso hay que hacerlo, que es una forma más de atenderlos, ¿no? La doctora Evelyn Quincho dice lo siguiente, la pasta Oshino es triantibiótica, es utilizada para pulpectomías, necrosis pulpar, bueno, ese nombre queda así, periodontitis apical crónica o aguda, que se usa en el Perú también. Hoy para que, como yo decía, que los profesores no siempre sabemos todo. Hoy aprendí algo, la pasta de Oshino, ¿verdad? Así que bueno, a leer ahora, entonces me pondré acerca de la pasta de antibióticos. Somos seres humanos, así que eso es lo bueno. No, está bien, estamos conversando. Otra cosa que quería un poco aclararles, Judith, muchas gracias, realmente he tenido una asistencia muy grande, no voy a seguir buscando preguntas, sino voy a encontrar muchas más. Más bien, si alguien quiere alguna pregunta o le quedó algo para comentar, puede mandarlo a través a tu correo que ya lo has puesto, o a través del correo que les he puesto a ustedes. Bueno, ahí aparece mi nombre, que no es mi nombre, yo no soy Jimena Concha Melgar, yo soy Rosana Melgar. Lo que pasa es que este sub es de Jimena, entonces ella siempre me está criticando mi sub, que dice que es muy limitado y que no puede nada, y me pone el de ella, y a veces me confunde toda, pero bueno, acá estamos, la cosa es que estemos juntas. Agradezco la presencia de todos y nos toca el sorteo. Bueno, les cuento que se han sorteado, ya me han pasado el dato acá, lo ha hecho Mari Free, y el doctor Juan Carlos Calderón está presente, estaba por lo menos, Juan Calderón, al momento que hicieron el sorteo, está presente, puede avisarme, a ver, vamos a buscarlo, él está en el Zoom, Juan Carlos Calderón, dice, Juan Carlos Calderón, no lo encuentro, Juan Carlos Calderón, acá está. Acá dice Juan Carlos Calderón a todos. Sí, doctora.
Muy bien, Juan Carlos, entonces tienes tú, has sido sorteado, has recibido el libro del 2018, que es Previsión de las distintas etapas de vida. Puedes comunicarnos con nosotros para que los puedas recoger. Tú estás en Lima, está fuera de Lima. ¿Dónde está Juan Carlos? Juan Carlos, ya, te comunicas con nosotros. Y el otro sorteo ha sido por el Facebook, que quien ha recibido es Carol Serrano. Ojalá que Carol Serrano todavía esté presente. Yo no veo exactamente quiénes están en el Facebook, pero bueno, estamos ahí. Y bueno, solamente, agradecer la presencia. Carmen debe estar muerta de sueño, Carmen que está en Madrid, Carmen Abreu, debe estar más o menos, ¿qué horas son? Estamos casi las 8 de la noche, ella debe estar 7 horas más, miren la pobrecita. Bueno, y tenemos muchos participantes, está Fabiana, están muchos amigos de diferentes lugares, de Ecuador, como les dije, Bolivia, Argentina, etcétera, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo y solamente recordarles, yo en el chat les puse. Ustedes pueden, si ustedes no reciben toda la, la información o quieren alguna información especial, les he puesto el número oficial de la POPS. Pueden verlo en el chat. Ahí está, directamente ustedes entran al link que les he puesto y van a estar dentro del grupo. Y decirles nada más, ya he pedido que antes que me despida les muestre nuevamente el logo de los 40 años, o sea, se los voy a compartir la pantalla y mostrárselos, porque si no me llaman la atención. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? A ver, ¿cuál era el logo? Si no me equivoco, el logo está por acá. ¿Lo están viendo? ¿Lo pueden ver? Ya. Este es el logo de los 40 años, pero creo que lo que querían mostrarme... Jimena está muy entusiasmada con esto. Ella han hecho un prendedorcito, un pin, creo que es un pin, probablemente un prendedorcito, que dice conciencia, ciencia y acción por el bienestar colectivo. Y ahí está el logo de la POPS. Ustedes, los socios que están al día, pueden comunicarse con nosotros y a este número, como les mandé el enlace, y pueden ponerlo. Y esto también está dentro... también querían, bueno, no los tengo a la mano, que les muestre cómo era el logo de los 40 años. Quiero recordarles que durante todo lo que queda del año estaremos terminando de celebrar nuestros 40 años y esperamos contar con ustedes a las diferentes actividades. Quisiera agradecerte, Judith, un gusto enorme de verte. Todas las amigas que están presentes, estamos para ayudarlos y estamos muy contentos de poder haber contado con ustedes. Me parecía larguísimo pensar en 12 conferencias, decía, uy, 12 conferencias, llegaremos, lograremos, será, pero gracias por el apoyo de todos ustedes. Nos faltan solamente 2, nos faltan 2, es de Ecuador y de Colombia. Los dos se llaman Andrés, uno es Andrés Viteri y el otro es Andrés Agudelo. Son muy buenas personas, realmente están trabajando bastante y estamos muy contentos por el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, le estaremos haciendo llegar el certificado. No se olviden, si ustedes desean certificado, los socios al día, captura de pantalla y luego, y los que no, y si quieren un certificado y quieren ayudarnos con nuestra causa de niños con cáncer, bienvenidos. Marcia, muchas gracias. Chao, chao a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Rosa. Gracias a Pops. Gracias a Marta, Fabiana. Gusto a cada uno de ustedes, ¿sí? Sí, sí. Disculpe que les haya silenciado los estos porque es para que pueda trabajar tranquila la que está haciendo la conferencia. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima. Saludos de muchas partes. Ok, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, y estamos viéndonos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Jimena está por ahí encubierta, pero ahí está. Nos vemos. Chao. Por eso me la mandaba contigo. Sí, chao, un beso. Beso.